Jóvenes, tengan buena tarde. Es un gusto saludarles en esta oportunidad y trabajar nuevamente con ustedes. Tuve un accidente con mis lentes hace unos minutitos y me impidió conectarme más rápido con ustedes, pero ya estamos por acá. Estamos con 185 ya iniciando la clase y tenemos hoy específicamente vamos a trabajar el inicio de lo que son las obligaciones y los contratos mercantiles. Entonces, les explico tener a mano el Código de Comercio y el Código Civil para que podamos iniciar a trabajar de una forma eh, ordenada y pues no teniendo mayor dificultad. Así que vamos a empezar a trabajar entonces eh, nuestro Código de Comercio a partir del artículo 669. Vamos a iniciar hoy el libro número 4 de nuestro Código de Comercio y también tener a la mano nuestro Código Civil, por favor, en su último libro. Vamos ya a 210 estudiantes. Entonces vamos con un buen número. Iniciamos entonces, compañeros. Ya la presentación ha sido enviada para ustedes y ya estamos trabajando en relación a lo que son las obligaciones y los contratos mercantiles. A manera de introducción vamos a decir que cada vez que se celebra un contrato, lo que se están realizando y lo que se están comprometiendo son voluntades y se están generando obligaciones. Esto es a nivel de todo tipo de contrato. Cuando nosotros celebramos contratos de tipo mercantil o de tipo civil, lo que hacemos entonces es aceptar obligaciones. Y las obligaciones son de ambas partes, de las personas que están celebrando determinado contrato. Recordarán ustedes cuando estudiaron el libro quinto del Código Civil que se nos dice hay obligación cuando dos o más personas convienen crear, modificar o extinguir una o más obligaciones. Es la definición que nos otorga nuestro Código Civil. Y recuerden ustedes que desde el artículo 1 de nuestro Código de Comercio, el cual indica que cuando no hay algo que esté legislado dentro de nuestro Código de Comercio, entonces nos vamos a remitir directamente a las leyes civiles. En todo caso, debería ser a nuestro Código Civil. Entonces, de esta forma es que vamos a trabajar esta tarde relacionando nuestro Código de Comercio y todo aquello que tenga que ver con contrataciones y con obligaciones y que no lo vamos a tener dentro de nuestro Código de Comercio, nos vamos a remitir obligadamente a nuestro Código Civil. Y por eso es que vamos a utilizar en esta oportunidad los dos códigos y también para que podamos entender de mejor forma y hacer una comparación entre las obligaciones mercantiles y las obligaciones de tipo civil. ¿Son iguales? No, no son iguales. Las obligaciones mercantiles van a depender de un contrato mercantil y las obligaciones civiles siempre van a depender de un contrato de tipo mercantil. Entonces tenemos que analizar qué tipo de obligación se está generando. Si es una de tipo civil, vamos a irnos siempre como referencia a nuestro Código Civil. Si al contrario estamos viendo que la obligación que se está generando tiene como causa principal el derecho mercantil, entonces nos vamos a regir por lo establecido en nuestro Código de Comercio. Entonces tenemos que establecer primeramente qué tipo de obligaciones estamos generando, en qué contrato se está generando esa obligación para poder establecer si vamos a basarnos en las leyes civiles o en las leyes de tipo mercantil. Iniciamos entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Al final de la clase siempre vamos a tener unos minutos para poder, responder algunas preguntas. A veces no todas se pueden, sin embargo la mayoría estamos ahí siempre para poder responder, por favor. Vamos ya sobre el contenido de la semana número 9 de nuestro curso. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre las obligaciones y los contratos mercantiles. Vamos a utilizar aproximadamente unas 3 semanas para desarrollar tanto los contratos típicos como los contratos atípicos mercantiles. Y esto es lo que vamos a empezar a trabajar en esta oportunidad. Vamos a irnos al artículo 669 de nuestro Código de Comercio. Y ahí encontramos nosotros los principios filosóficos que van a regir en todo este libro 4 de nuestro Código de Comercio.
Es decir, cuando nosotros vamos a ver que una obligación tiene que ver con el derecho mercantil, tenemos que interpretarlo de acuerdo a como establece el artículo 669 del Código de Comercio. Dice, las obligaciones y los contratos mercantiles se van a interpretar, vean cómo vamos a interpretarlas, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de la verdad sabida y la buena fe guardada. Estos dos principios del derecho mercantil ya los habíamos conocido anteriormente. Para recordar, vamos a decir que cuando estamos hablando del principio de la verdad sabida y la buena fe guardada, se entiende que cuando hay una verdad sabida, yo conozco mis derechos y también conozco las obligaciones. Conozco el alcance de mis derechos y el alcance de mis obligaciones. Y cuando se habla que también es en base al principio de la buena fe guardada, se debe entender, y esto quiero que les quede a ustedes muy bien claro, que cuando estamos hablando de los contratos mercantiles, se deben interpretar de acuerdo a que hay una buena fe guardada. No podemos nosotros decir es que él desde el inicio que celebró el contrato tenía la mala intención de hacerme eso, porque en principio en el derecho mercantil debemos entender y se supone que hay una buena fe guardada desde el inicio de una contratación de tipo mercantil. Puede ser que alguien haya maquinado o haya hecho algún contrato, una obligación mercantil con mala fe, claro que sí, pero de acuerdo a lo que establece el artículo 669 del Código de Comercio, no podemos nosotros alegar que hay mala fe desde el inicio de una contratación o una obligación de tipo mercantil. De acuerdo a qué se entiende y que debemos de creerle a la persona o se debe entender que cuando surge una contratación o una obligación de tipo mercantil, que hay una verdad sabida y que hay una buena fe guardada desde el momento que se está celebrando el contrato. Entonces, ¿a qué se debe que se deben interpretar los contratos mercantiles de esta forma? Y veamos lo que dice la siguiente parte de este artículo. A manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Es decir, que aún quizás haya habido una mala intención y no se hayan conocido aparentemente los derechos y las obligaciones, no se puede alegar eso en las obligaciones y en los contratos de tipo mercantil. De acuerdo a que por principio se va a entender que las personas están obligándose y están contratando dentro del derecho mercantil de acuerdo a una verdad sabida y a la buena fe guardada. Ahí estamos en relación a eso. Tenemos acá nuestro listado de leyes. Iniciamos entonces con las características de las obligaciones mercantiles. Características de las obligaciones mercantiles. Quiero si antes tengo esta definición, quiero verlas antes, por favor. Las obligaciones mercantiles. Según el Código de Comercio, el artículo 669, que es el que acabamos de leer, se establece que las obligaciones mercantiles se interpretan, se ejecutan y se cumplen de conformidad con los principios de la verdad sabida y la buena fe guardada. No significa que la verdad y la buena fe deben de tomarse en cuenta para las obligaciones de otra naturaleza jurídica, es decir, que solo en el derecho mercantil vamos a ver que hay una buena fe y una buena fe y la verdad sabida, no, sino que por principio el derecho mercantil establece y legisla que se deben interpretar de esa forma. No significa que en las civiles, que en las obligaciones de otro tipo, la de familia y todo eso no van a existir, no, eso nos está explicando acá. El poco formalismo con el que se dan estos principios funcionan como parte de su propia sustancia, de manera que las partes obligadas conocen en verdad sus derechos, conocen en verdad sus derechos y obligaciones y se vinculan de buena fe en sus intenciones y deseos de negociar para no darle una interpretación distinta a los contratos, ya que de otra manera se destruirá la seguridad del tráfico comercial. Y ahora les digo por qué. El cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos son rigurosos, porque solo de esa manera puede conseguirse armonía en la intermediación para la circulación de los bienes y la prestación de los servicios. ¿Qué significa eso? A un comerciante no le interesa obrar de mala fe, en principio,
porque va a perder la relación mercantil y la relación del tipo de comercio y que le genera sus ganancias y que recordemos que los comerciantes de eso viven. Entonces, si yo soy comerciante y yo quiero celebrar o voy a celebrar contratos o me voy a obligar con otro sujeto, siempre dentro del campo mercantil, a mí como comerciante no me va a convenir, no me conviene en relación a optar de mala fe. Como les digo, sí sucede dentro del campo del derecho mercantil y dentro de todas las ramas de las obligaciones, no solo las mercantiles. Sin embargo, se debe entender que yo no tengo mala fe. Y cuando habla acá de que hay un poco formalismo dentro de los principios de cómo funcionan las obligaciones y los contratos de tipo mercantil, pues es tan, como dijéramos, tan poco formal. Vemos nosotros ahora, por ejemplo, en época de pandemia, cuánto tipo de obligaciones de tipo mercantil han surgido y sin ninguna aparente seguridad jurídica. Yo necesito por comprar, por ejemplo, o veo estoy revisando mi red social y puedo yo encontrar hablemos de un par de zapatos o un vestido que a mí me agrada y entonces yo me comunico por medio de un mensaje o por medio de WhatsApp o como yo quiera comunicarme o me indique el vendedor y entonces yo voy y ¿qué es lo que me dice? Que trabajan contra entrega o trabajan con previo depósito. De una de las dos formas no hay una obligación, no hay una seguridad jurídica al 100% de que yo como cliente voy a quedar satisfecha. Sin embargo, el vendedor tiene en principio que quedar conmigo, que yo soy la compradora, debe quedar y satisfacer las necesidades o el criterio o lo que yo estoy queriendo adquirir. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a referir a otra persona o puedo hacer un comentario o puedo hacer un reclamo de tipo social que quizás no va a fungir en relación a que me devuelvan el dinero y que yo pueda regresar el producto. Sin embargo, le va a afectar de una manera tan grande a este vendedor que lo que quiere es quedar bien conmigo. Entonces, ¿tengo obligación yo? ¿Tiene obligación el vendedor de quedar bien conmigo? Tendría. Por eso se habla de que debe haber una verdad sabida y una buena fe guardada. Y entonces se hace el depósito o me entregan y yo entrego el dinero y entonces estamos hablando estamos dentro de una obligación de tipo mercantil. ¿Y qué estamos hablando ahí? Recuerden ustedes que la semana antepasada hablamos sobre la carta de porte o conocimiento de embarque, que es el documentito en el cual es la nota de envío sobre el cual me envían las mercaderías, ya sea aéreas, por medio del mar o por tierra. Y entonces ahí estoy hablando ya de relaciones jurídico-mercantiles, de obligaciones y contratos mercantiles. Entonces debemos entender la buena fe guardada que debe existir y también la verdad sabida. Yo sé que si yo estoy comprando o adquiriendo una mercadería de esta forma, en algún momento puede ser que yo no quede totalmente satisfecha y quizás a todos nos ha pasado eso, pero debemos saber que corremos un riesgo y también el vendedor debe saber que puede correr un riesgo, que yo, por ejemplo, no quiera cancelar al último el producto. Entonces ahí estamos hablando de el poco formalismo que existe actualmente. En esta semana leía la pregunta de un compañero y decía en relación a que se podrían hacer unas reformas en el Código de Comercio. Y yo le escribía al darle respuesta a su pregunta que claro que sí, hay una cantidad exagerada de artículos que deberían ser reformados dentro del Código de Comercio y no solo artículos, quizás hasta deberíamos cambiar nuestro Código de Comercio, porque incluso hay unas sociedades mercantiles que ya no son utilizables, nadie las quiere utilizar porque generan tan poca seguridad para los socios y tanta pérdida para ellos que nadie puede, al momento de ahora, nadie constituye ese tipo de sociedades. Están utilizando las otras sociedades que son más rentables para ellos y que no van a perder el total de sus bienes. Estamos hablando frente a las obligaciones. Y ahora hablamos de los contratos. Los contratos mercantiles son aquellos acuerdos ya de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Veamos entonces nosotros que las obligaciones es lo que va implícito dentro de un contrato mercantil. Todas las obligaciones no tienen contratos, pero todos los contratos sí tienen obligaciones mercantiles. ¿Por qué? Porque yo puedo generar una obligación, pero no suscribir ningún contrato. Al contrario, los contratos mercantiles sí deben llevar implícita una obligación, todos.
Leamos nuevamente, los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntades. Cuando dos o más personas entonces se ponen de acuerdo. ¿Para qué cosa? Para producir, para transferir. ¿Y qué van a producir o transferir? Derechos y obligaciones. Ahí estamos entonces frente a una definición muy simple de lo que es un contrato de tipo mercantil. Veamos ahora sí entonces lo que son las características de las obligaciones mercantiles. Características de las obligaciones mercantiles. E iniciamos con el artículo número 674 del Código de Comercio, que habla sobre la solidaridad de los deudores. Revisemos por favor el artículo 674. Dice el artículo 674. En las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. Subrayamos la última parte en donde dice salvo lo que se estipule en el contrato. Y las primeras dos líneas. En las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. ¿Qué significa eso? Que en las obligaciones son los contratos mercantiles, los sujetos que van a participar en un contrato o en una obligación de tipo mercantil, se entiende que son solidarios. Ahí se va a entender que son solidarios. Pero si dentro del contrato de tipo mercantil existe una línea en donde dice que no van a ser solidarios en sus obligaciones, entonces se va a quitar la solidaridad. Si no existe esa liñita en donde diga que no van a ser solidarios, se entiende que son solidarios y dice aquí, aunque no sean comerciantes. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando nosotros redactamos un contrato que es de tipo mercantil, debemos anotar para ayudar a las personas que se están contratando y estipular ahí que no van a ser solidarios en las deudas, que no hay solidaridad de los deudores. De lo contrario, se debe entender que sí hay solidaridad de los deudores. Vamos a ver ahora, por favor, en contraposición a este artículo, el artículo 1347 del Código Civil. Así rapidito, por favor. 1347 del Código Civil. Dice, hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Varios los deudores. Vamos al 348. Mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se considerarán divididos en tantas partes como acreedores o deudores hay, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados. Esa es la diferencia que existe con las obligaciones de tipo civil. Me estaban diciendo ustedes que no han llegado acá o quizás hoy iniciaron a trabajar las obligaciones de tipo civil. Pero en las obligaciones de tipo civil no hay solidaridad. Es decir, que aunque no se ponga que no son solidarios, según el 347, según el 348, aunque no se ponga en un contrato civil no se ponga que no hay solidaridad, no va a existir la solidaridad. Aquí al contrario, debemos colocar que va a haber solidaridad para que se entienda. Si no se pone eso, se entiende que no hay solidaridad de los deudores. Ahora en el derecho mercantil entendemos lo contrario, que hay solidaridad. Sin embargo, si se pone que no hay, entonces se entiende que no va a haber solidaridad en las deudas. Cuando hablamos de una solidaridad de los deudores, ¿recuerdan ustedes? Cuando hablábamos de los socios solidarios y había solidaridad de los socios, y aquí lo mismo es la solidaridad de los deudores. Hay 4 sujetos que se están obligando y cuando hay solidaridad, uno no quiere pagar, los otros 4 se tienen que hacer el cargo de la deuda del quinto. Si de esos 5, 2 no quieren pagar, los 3 que restan deberían pagar la deuda de los otros 2. Y así hay solidaridad.
pero esto se da expresamente en las sociedades, en las obligaciones de tipo civil, debe existir. En las mercantiles, si no se pone, se entiende que hay solidaridad. Vamos con el número 2, exigibilidad en las obligaciones sin plazo. Artículo 675 del Código de Comercio. Veámoslo, por favor. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiere fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Cuando una obligación es de tipo mercantil, si no tiene fecha de plazo, nos está diciendo este 675, entonces las obligaciones son exigibles de forma inmediata. No debo yo esperar un tiempo. Si se le fue a alguien colocar la fecha de vencimiento de esa obligación, se entiende que ya se puede cobrar la obligación. Dice, salvo que como por consecuencia de la propia naturaleza no sea posible. Por ejemplo, que se haya hecho un contrato mercantil sobre una plantación de plátanos. Imagínense ustedes, no podemos exigirla ya porque se entiende que al momento de que ya hayan crecido y se haya dado todo el proceso agrícola, entonces se va a finalizar con el cumplimiento de esa obligación. Pero de lo contrario, si no hay y si no amerita, según la clase de la obligación, se debe entender que las obligaciones son exigibles en ese mismo momento. Ahora vamos y comparémosla con las obligaciones de tipo civil. Artículo, por favor, 1283 de nuestro Código Civil. Y ahí deberían ustedes anotar, en este 675, anotar el del Código Civil y el del Civil, anotar el artículo del Código de Comercio, para que vayan ustedes estudiando de una forma. 1283 del Código Civil. Dice, si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. ¿Qué significa eso? Que es el juez el que debe fijar la fecha para cumplimiento de la obligación en las obligaciones civiles, cuando no se ha colocado fecha. Ahora, cuando es una obligación de tipo mercantil, es exigible rápidamente. Por eso se dice exigibilidad de las obligaciones sin plazo. Tercera característica, la mora mercantil, 677 del Código de Comercio. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora. De una vez se dice, se incurre en mora, sin necesidad de requerimiento, desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. Dice, sin necesidad de requerimiento. Si yo firmé un contrato de tipo mercantil, hay una obligación de tipo mercantil y mañana, hoy sería el plazo para cumplimiento, mañana ya empiezan a correr la mora. No tengo yo que ir a decirle, mira, mañana van a correr la mora. No, sin nada, dice acá, sin ningún tipo de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que vencen o sean exigibles. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado lo contrario, cuando se diga que tiene que hacerse el requerimiento, por ejemplo. Ahora veamos, por favor, acá el artículo 1428 del Código Civil. Para comparar, por favor, 1428 del Código Civil. Miren cómo dice el 1428. Mora. El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. ¿Qué es la interpelación? Se entiende, sí, que la interpelación es el requerimiento del deudor para hacerle saber que debe cumplir inmediatamente con la prestación porque esta ya ha vencido en su plazo o porque no tiene determinado plazo. Entonces, la mora en las obligaciones mercantiles empieza a correr al otro día sin necesidad de requerimiento, salvo que sea estipulado lo contrario. Ahora, en el derecho civil, ¿qué dice? El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Es decir, que el acreedor debe exigirle judicialmente el pago para que después empiecen a correr entonces la mora de tipo civil. Estamos viendo entonces que es a lo que vamos acá, está mejor celebrar contratos mercantiles, ¿no creen? Que las de tipo civil. Sin embargo, va a depender mucho de quiénes son los sujetos. Artículo número 682, derecho de retención, Código Civil. 682, derecho de retención. El acreedor cuyo crédito sea exigible, es decir, que hay un plazo
y que ya venció ese plazo, podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallaren en su poder o de los que tuviere la disposición por medio de los títulos de crédito representativos. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una obligación de plazo vencido, el acreedor ya ha exigido ese requerimiento, puede retener los bienes muebles o inmuebles. ¿Por qué? Para garantizar que se le va a hacer el pago y el cumplimiento de esa obligación con contrato mercantil. Esto está en el artículo 682 del Código de Comercio. Vamos ahora con el artículo 1715 del Código Civil, por favor, para hacer una comparación. 1715. El mandatario podrá retener las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y reembolso de que tratan los artículos anteriores. Acá, dentro de las obligaciones del mandante, en el artículo 1715, sí existe ese famoso derecho de retención. Es decir, que esto sí va igual para las obligaciones mercantiles y en el caso también de las obligaciones del mandante en el contrato o en la celebración de un mandato de tipo civil. Artículo 689, nulidad de las obligaciones plurilaterales. 689. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará el negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible si no subsisten dichas obligaciones. ¿Qué significa esto? Cuando hay nulidad en relación a las obligaciones de una de las partes, es decir, que por ejemplo, uno de los contratantes hubo un vicio en el momento de que se celebró el contrato o las obligaciones de tipo mercantil, entonces recuerden ustedes que hay nulidad por vicios del consentimiento, nulidad por error y todo ello. Entonces se dice acá que no se van a anular completamente cuando hay más partes, por eso son nulidad de las obligaciones plurilaterales. Significa esto que si hay más sujetos que se han contratado y se han obligado en el derecho mercantil, entonces no van a quedar de una vez desprotegidas todas las partes, sino que las demás deben de cumplir. Leámoslo nuevamente. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará el negocio jurídico plurilateral, es decir, que subsiste ese negocio jurídico plurilateral, y eso lo tenemos que ver. Vamos a ver rápidamente artículo 1257 del Código Civil. Ahí vamos a revisar y vamos a recordar algo que quizás ustedes ya están viendo en derecho civil. Vicios de la declaración de voluntad, y esto lo que genera es nulidad, ¿verdad? Vamos desde el 1257, que es anulable todo negocio jurídico cuando haya error, dolo, simulación o violencia. Error, saben ustedes que puede haber un error de causa, un error sobre la persona, un error en cuenta. El dolo es toda sugestión o todo artificio que se haya empleado para producir un error, ¿verdad? Al momento de que se están celebrando las contrataciones. El dolo, una de las partes, ¿verdad?, es sabiendo que aquello puede producirse una nulidad, con la mala intención existe, ¿verdad?, de poderse celebrar y continuar con un contrato determinado, sabiendo que este no es posible celebrar. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a cómo se van a celebrar los contratos, en qué estado se encuentran las personas, debe haber una declaración libre de voluntad. ¿Para qué? Para que no haya nulidad. Sin embargo, en el derecho mercantil, si hay varias partes, o sea, son obligaciones plurilaterales, aunque uno de los obligados vaya a alegar nulidad, los demás subsisten y tienen que cumplir con la obligación de tipo plurilateral en el derecho mercantil. Número 6, calidad de las mercancías, artículo 690. Artículo 690, calidad de las mercancías. Si no se hubiera determinado con precisión la especie o calidad de las mercancías que habrán de entregarse, solo podrá exigirse al deudor la entrega de mercancías de especie o calidad medias. Cuando no se ha dicho entonces qué tipo, si van a ser de las mejores o de las nivel medio, las mercaderías, según el artículo 690, se entiende que van a exigirse aquellas mercaderías que son de calidad medias. Y esto lo vemos de igual forma en el artículo 1321 del Código Civil. Y revisémosla, por favor.
aquí de una vez estamos trabajando un poquito de obligaciones civiles. En las obligaciones de dar cosa determinada, únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. El deudor cumplirá eligiendo las cosas de regular calidad. Y ahí nos quedamos para ahorrar tiempo. Entonces, en este caso de la calidad de las mercancías, tanto el artículo 1321, obligaciones civiles, y el artículo 690 del Código de Comercio establece que van a ser unas mercaderías de calidad media. Artículo, séptima característica, artículo 691, capitalización de intereses. Veamos cómo dice el 691. En las obligaciones mercantiles se podrá captar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Artículo 691 del Código de Comercio. Ahí estamos bien en relación a ello. ¿Y qué significa eso? Que se pueden capitalizar los intereses, se puede pactar la capitalización. ¿Qué es la capitalización? Una persona, por ejemplo, estamos hablando del capital y de los intereses, pero cuando se entrega, por ejemplo, determinada cantidad de dinero, esto van a generar intereses. Esos intereses se quedan siempre como intereses. Sin embargo, cuando se habla de capitalizar los intereses, se saca entonces, se suma esos intereses, por ejemplo, hablamos de 5,000 quetzales y hay un interés de 500 quetzales. Si no se paga ese interés y hay pacto para capitalizar el interés, esos 500 se suman al capital. Entonces el capital ya no se va a calcular sobre los 5,000, sino sobre los 5,500, que es capital más los intereses. Y entonces el próximo mes ya no se tendrá que pagar de intereses 500, sino, por ejemplo, 550, porque la deuda ya creció, el capital ya creció. Entonces, en las obligaciones de tipo mercantil sí se pueden capitalizar intereses siempre y cuando no pasen de las que están dentro del mercado, según la revisión que hace siempre el estado financiero y el sistema bancario a nivel nacional. En el artículo 1949 del Código Civil se establece la prohibición de la capitalización de intereses en el derecho civil, es decir, que en los contratos de tipo civil no se pueden capitalizar los intereses, únicamente esto se puede hacer en las obligaciones mercantiles. Vamos con el último, que es vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo, artículo 693. Vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. 693. Ven ustedes, recuerden que las obligaciones de tracto sucesivo son las que se van dando parte por parte. Dice así: cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, es decir, de partes o por abonos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. ¿Qué significa eso? Que se ha dado, por ejemplo, cuotas o abonos para cumplir con una obligación mercantil. Pero si falta un pago, se termina y se tiene que cumplir el pago completo de todas las otras, hablemos los otros abonos que se habían pactado. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento de un único y según el 693 se debe hacer entonces el vencimiento inmediato de ese pago, el cumplimiento de ese pago. Vamos con el número 8, que es vencimiento, ahí estamos con el 693, muy bien. Características de los contratos mercantiles. Aquí estamos hablando sobre las obligaciones mercantiles, ahora hablamos sobre los contratos mercantiles. Número 1, representación para contratar. Artículo 670 del Código de Comercio. Regresamos un poquito al 670, y dice el artículo 670. Ahí mejor de una vez si le van anotando ustedes el artículo. Ahí estamos ahorita viendo características de los contratos. 670. Quien haya dado lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea
conforme a los usos del comercio que alguna persona está facultada para actuar como representante, no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. Es decir, que para celebrar contratos mercantiles no se necesita mandato, por lo poco formalista que es el derecho mercantil. Sin embargo, cuando hacemos contratos de tipo civil, sí es necesario otorgar mandato. Depende de la cantidad también que se va a hacer, pero por lo general se tiene que otorgar un mandato. Ahora, en los contratos mercantiles dice que cuando se entienda que esa persona está facultada para celebrar ese tipo de contratos, entonces se tendría que hacer, se puede hacer, no hay de otra. Esto debido a lo poco formalista del derecho mercantil. Recuerden ustedes que, por ejemplo, es tan fácil el ejemplo que les voy a dar ahora. Para el Día de la Madre, yo le quiero regalar a mi mamá, le quiero regalar hablemos de una estufa. Y entonces yo voy, pero quiero que la estufa salga a nombre de ella, porque yo voy de visita, se la llevo y si en caso está mal, ella tendría que ir a reclamar. Entonces quiero que la factura salga a nombre de ella. Y entonces no me pueden obligar a mí a decir, no, pero es que usted la está comprando, tiene que salir a su nombre la factura, porque usted es la que se está obligando y usted no. Si la voy a comprar no a plazo, sino al contado, que ahí sí se cambiaría el contrato, entonces yo la puedo adquirir a nombre de otra persona. Y yo voy a hacer los pagos. Y si yo entiendo, si yo estoy facultada o estoy haciendo el pago, no me van a obligar a mí a que la factura salga a mi nombre. Ahí entonces estamos hablando más o menos de lo que es un ejemplo así rápido de la representación para contratar. Para celebrar contratos mercantiles esto es rápido. Y estamos hablando con una empresa. No así, imagínense, aún peor las obligaciones que se hacen en un mercado cuando vamos y yo compro, yo le puedo comprar siquiera a toda mi familia y no me están diciendo para quién va a comprar usted esto y para quién va a comprar lo otro, no. Únicamente yo hago el pago, la persona me entrega y ni siquiera se entera de los contratos, artículo 671. Dice, los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. No hay una formalidad obligada para celebrar un contrato. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebre. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de sufrir efectos en el mismo se extenderán en idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que de acuerdo con la ley requieran formas o solemnidades especiales. Por generalidad, no hay una estipulación obligatoria para celebrar un contrato de tipo mercantil, salvo, dice las últimas líneas, que haya un tipo de contrato mercantil que sí diga que debe llevar estos requisitos. Sin embargo, no hay en sí, como cuando hacemos una compra-venta de un bien inmueble urbano o rústico, que es un contrato, una compra-venta de bien inmueble dentro de las leyes civiles. Vean ustedes todos los requisitos que tenemos que celebrar dentro de la escritura pública. Debemos de cumplir con identificarlos, con verificar si saben leer, si están bien, si tienen los títulos acreditativos del dominio, de la posesión o de la propiedad. Y entonces, si no saben leer uno de ellos, tenemos que buscar un testigo. Entonces, tenemos que hacer todo, cumplir con todas esas obligaciones, ¿verdad? Y una vez dice ahí cómo va a ser la forma de los contratos, el número, tiene que ir la parte introductoria y todo lo que tenemos que llenar, la aceptación, el cierre. Sin embargo, en los contratos mercantiles no existen esas formalidades. Contratos mediante formularios, artículo 672. Contratos mediante formularios. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. Se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Cualquier renuncia de derechos será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Cuando hablamos de esta característica que es los contratos mediante formularios,
Veamos cuando nosotros, por ejemplo, vamos a adquirir un electrodoméstico en una agencia, que no quiero decir nombres, pero en una agencia que venden electrodomésticos. Usted va a ir y el contrato ya está redactado. A usted solo le dicen firme aquí y pase a hacer el pago. Eso es un contrato preredactado o contrato mediante formulario. La mayoría de nosotros o la mayoría de compradores no revisan las cláusulas que están contenidas dentro de esos contratos que ya vienen en formulario, que son contratos todos de tipo mercantil. Y entonces, como son tantas letras y son letras tan pequeñas, no hacemos una revisión, pero deberíamos hacer una revisión. ¿Por qué? Porque en base al artículo 672 hay reglas que nos pueden ayudar a nosotros como compradores a verificar que hay una mejor protección de nosotros. Primero, porque cuando hay una relación a interpretar el contrato, dice que se van a interpretar a favor de la persona o del sujeto que no redactó el contrato. Ahí va uno. Otra, y cualquier renuncia o al derecho que se haya agregado a ese contrato que ha sido preredactado, se tiene que anotar ahí lo dice que incluso puede ser sobrepuesto, se puede eliminar, por ejemplo, una cláusula, decir, miren, este contrato de formulario yo no estoy de acuerdo con esto, elimínenlo, y solo con que yo lo borre o que yo ponga algo ahí para identificar que ya no va a regir o va a ser parte de ese contrato, se va a entender según este artículo, los numerales, que ya no se va a tomar como parte de ese contrato. Las cláusulas adicionales dice que van a subsistir o van a prevalecer sobre los que están en el formulario, es decir, que yo puedo escribir encima mi nueva cláusula y borrar la anterior y va a subsistir la nueva. Esto es de los contratos mediante formularios. La mayoría de contratos mercantiles ya traen formularios. Incluso cuando se hacen, por ejemplo, trabajos, pero no se hacen con una relación laboral, sino con una relación de tipo mercantil o con una prestación de servicios profesionales que no genera una relación laboral, sino una relación civil. Entonces ya encontramos esos contratos que han sido preredactados. Siguiente, incumplimiento de las leyes fiscales, artículo 680. Por favor, revisemos. Los efectos de los contratos y actos mercantiles no se perjudican ni suspenden por el incumplimiento de leyes fiscales, sin que esta disposición libere a los responsables de las sanciones que tales leyes impongan. ¿Qué significa esto? Que puede ser que no hayan cumplido los comerciantes con alguna de las obligaciones de tipo fiscal. Por ejemplo, que no estén al día o que haya un problema en relación a esto. Dice que en todo caso los efectos de los contratos no van a ser perjudicados, sino que va a subsistir el contrato de tipo mercantil. Aún la persona o uno de los dos haya tenido problemas en relación a las leyes fiscales, esto no le va a hacer que quede desprotegido la otra parte que se está obligando mercantilmente. Vamos con el número 5. Libertad de contratación. Artículo 681. Nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando el rehusarse a ello constituya un acto ilícito o abuso de derecho. Nadie puede ser obligado a contratarse. Hay entonces una libertad de contratación. Nadie puede. Salvo, dice, cuando la persona que se está negando o que se rehúsa a celebrar determinado contrato, entonces esto vaya a ser parte de un acto ilícito o un abuso de derecho. Que alguien diga, no, yo no celebré el contrato, no tengo la obligación de hacerlo, ahí hay un abuso de derecho, es un acto ilícito. Contratante definitivo, artículo 692. Leámoslo, por favor. Al celebrarse un contrato, una parte puede reservarse la facultad de designar dentro de un plazo no superior de 3 días, salvo pacto en contrario, el nombre de la persona que será considerada como contratante definitivo. Es decir, que no hay una persona que diga, bueno, yo estoy hablando y estoy viendo las cláusulas del contrato mercantil y yo voy a ser la que lo va a celebrar. No, puede ser que otra persona solo esté preparando el contrato y que en el término de 3 días se pueda después determinar quién al final va a ser el contratante definitivo.
La validez de esta designación depende de la aceptación efectiva de dicha persona o de la existencia de una representación suficiente. Si transcurrido el plazo legal o convenido no se hubiera hecho la designación del contratante o si hechas no fuera válida, el contrato producirá sus efectos entre los contratantes primitivos, es decir, quienes inicialmente celebraron ese contrato mercantil. Número 7, efectos de la cláusula, ahí es cláusula, perdón, rebus sic stantibus, artículo 688 del Código de Comercio. 688. Y leámosla, por favor. Dice, únicamente en los contratos de tracto sucesivo, es decir, los que se dan por prestaciones o por abonos, y en los de ejecución diferida, los que no se van a ejecutar en ese instante, sino posteriormente, puede el deudor demandar la terminación de la prestación a su cargo si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. La terminación no afectará las prestaciones ya ejecutadas ni aquellas respecto de las cuales el deudor hubiere incurrido en mora. No procederá la terminación en los casos de los contratos aleatorios ni tampoco en los conmutativos, si la onerosidad superviniente es riesgo normal de ellos. ¿Cuándo hay un contrato aleatorio? Un contrato aleatorio es aquel contrato en el que no sabemos si vamos a obtener una ganancia o una pérdida. Por ejemplo, un contrato de seguro. Puede ser que una persona en un contrato de seguro, puede ser que la persona pague su seguro 40 años y la persona nunca fallezca. Y entonces ya pagó más de prima del seguro que lo que va a recibir. Pero es un contrato aleatorio, porque así como puede ser que pague 40 años ese seguro, puede ser que lo pague 6 meses. Y si ahí dice que a los 6 meses ya tiene vigencia el pago del seguro, tiene que pagarlo. Y ahí estamos frente a un contrato aleatorio, porque no se sabe si hay ganancia o hay pérdida. Ahora, cuando hablamos de los contratos de tracto sucesivo que se dan o por medio de prestaciones o los de ejecución diferida que se va a hacer el cumplimiento posteriormente, dice que el deudor puede demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa. Y ya estamos hablando entonces de el efecto de la cláusula rebus sic stantibus. En sí, esto habla mucho, y si ustedes leen su libro que tenemos como base, de la teoría de la imprevisión. Cuando no sabemos lo que puede suceder, por ejemplo, que haya una celebración de un contrato de tipo mercantil, que periódicamente se va a hacer la entrega de cierta mercadería. Y podría ser que se esté dando, hayan sido, por ejemplo, 10 entregas de mercaderías, y vamos a la tercera entrega de mercaderías, y no ha habido ningún problema. Sin embargo, a partir de cuando ya toca la cuarta entrega de mercaderías, por ejemplo, veamos con que hubo un deterioro muy grande en relación al transporte o a la carretera que se estaba utilizando para hacer el transporte de esas mercaderías. Y entonces se está elevando demasiado el costo para cumplir con esas obligaciones. Y entonces ahí estamos hablando de que se puede, en este tipo de obligaciones, las que se dan de tracto sucesivo y las que se van a dar con ejecución posterior, se puede hacer entonces una terminación de un contrato. Pero dice que no se puede, solo se puede hacer en los de tracto sucesivo y en los de ejecución diferida. No se puede hacer este tipo de terminación de contratos mercantiles cuando sea un contrato aleatorio. Es decir, porque ahí ya se sabe que puede ser que gane o que se pierda en relaciones de contrato. Estas son las generalidades de las características de los contratos mercantiles y también la generalidad de las características de las obligaciones mercantiles. Vean ustedes y por favor lean detenidamente ustedes en casa todo este articulado que tiene que ver con las obligaciones mercantiles, porque les va a servir mucho, no ahorita, no hasta ahorita, sino todo el tiempo en el que ustedes estén trabajando
porque cuando ustedes estén celebrando contratos de tipo civil o contratos de tipo mercantil, o cuando se pueda hacer un contrato civil o mercantil, hay que elegir cuál de los dos vamos a hacer como notarios, ya en el ejercicio de la profesión, como abogados, como asesores legales de una institución, de una empresa. Entonces debemos saber y dar la mejor recomendación para los clientes para establecer y cuidar los beneficios o la economía de las personas que nos busquen, ¿verdad? Vamos ahora a iniciar con la clasificación de los contratos. Esta clasificación de los contratos no es únicamente de tipo mercantil, sino es más de tipo civil. Sin embargo, como nos va a servir para entender los contratos mercantiles, entonces me permití hacer rápidamente un ejemplo con una definición así rápida y sencilla de la clasificación de los contratos. Vamos a empezar con la primera. Contratos bilaterales y unilaterales. Hay contratos bilaterales cuando las partes que se obligan de forma recíproca son varios, son bastantes. Y unilaterales, aquellos en que la obligación recae únicamente con una de las partes. Bilaterales, los contratos en los que las partes se obligan de forma recíproca, tanto el comprador como el vendedor o como los dos sujetos que van a celebrar el contrato. Y una unilateral cuando uno nada más es el que se va a obligar. Por ejemplo, en un contrato bilateral, una compra-venta, ya sea civil o mercantil. Yo entrego el dinero y la otra me entrega el bien. Entonces tenemos las dos obligaciones. Una unilateral podría ser, por ejemplo, una donación pura y simple, sin remuneración. ¿Qué significa eso? Que yo voy a donar y yo tengo la obligación y la otra persona no tiene ningún tipo de obligación. Esa es una unilateral. Contratos onerosos o gratuitos. Oneroso es aquel en que la prestación de una de las partes tiene como contrapartida otra prestación. Oneroso, es decir, yo doy y me da. Es un contrato oneroso. Gratuito, es decir, una obligación, se tiene un derecho y es gratuito cuando hay una liberalidad, es decir, que se da algo y sin esperar recibir algo a cambio. Otro ejemplo, el mismo que vimos anteriormente, oneroso, una compra-venta de un bien inmueble es un tipo oneroso. Gratuito, una donación. Ahí también está perfecto este ejemplo. Contratos consensuales y reales. Un contrato es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan su consentimiento. Solo hay consentimiento. Y en cambio los contratos son reales cuando se van a perfeccionar mediante la entrega de una cosa dentro del negocio, la entrega real de esa cosa. Entonces ahí estamos frente a contratos consensuales, solo el consentimiento, y los reales, cuando necesito entregar aparte una cosa. Contratos nominados e innominados. Son nominados cuando tienen un nombre y ese nombre está dentro de la ley o las costumbres comerciales. Y los innominados son los que no tienen un nombre específico. Ahí estamos con los contratos innominados. Contratos principales y accesorios. Hay contratos principales cuando el contrato surte sus efectos por sí mismo y no se necesita la celebración de otro contrato para que pueda subsistir o existir. En cambio, hay un tipo de contrato que es accesorio si los efectos jurídicos de ese contrato van a depender de la existencia o de la celebración de otro tipo de contrato. Por ejemplo, hablemos de una servidumbre. ¿Qué significa eso? Es el contrato de servidumbre, es un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque yo voy a vender, por ejemplo, un bien inmueble, pero si yo vendo, por ejemplo, la parte de atrás del bien inmueble y entonces voy a celebrar una servidumbre de paso. Si yo no vendiera la parte de atrás de ese bien inmueble, no necesitaría celebrar un contrato de servidumbre de paso porque yo soy la dueña y no necesito celebrar ningún tipo de contrato para pasar por mi propio bien inmueble. Entonces, ese es un contrato accesorio porque va a la par de la celebración de otro contrato. ¿Para qué me va a comprar una persona una servidumbre de paso si no me va a comprar en la parte de atrás de un inmueble? Nada más para ir y venir y no pasar a ningún lugar, no tiene objetivo. Entonces tiene que haber un contrato de servidumbre de paso porque
me va a adquirir otro bien en la parte de atrás. Entonces ahí sí estoy viendo eso. Y no sería de otra forma, sino solo un contrato de servidumbre, porque yo solo le voy a dar derecho a que pase, pero no va a ser el dueño o el definitivo, ni yo le puedo cerrar el plazo. Contratos conmutativos y aleatorios. Es conmutativo aquel contrato en el cual las partes aprecian desde el momento contractual los beneficios o las pérdidas que van a obtener al momento de celebrar el contrato. Ya saben si van a ganar o perder. Es un contrato conmutativo. Aleatorio, ya se los expliqué hace un momento, cuando las partes dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la pérdida o la ganancia de las partes. Entonces, contratos conmutativos y contratos aleatorios. Contratos típicos y atípicos. Es típico cuando la ley estructura sus elementos esenciales y aparecen dentro de un cuerpo legal. Y atípico cuando no está contemplado en una forma específica dentro de la ley. Contratos formales, solemnes y no formales. Es formal cuando se tiene que observar ciertos requisitos esenciales para su validez. Por ejemplo, un contrato de compra-venta de bien inmueble urbano. Y es no formal cuando no se tiene que celebrar ningún requisito para su validez. Por ejemplo, unos contratos de tipo mercantil. Contratos condicionales absolutos. Es condicional un contrato cuando la obligación que se va a generar está sujeta a la condición suspensiva o resolutoria de otra cosa o de otra, que debe pasar otro acontecimiento para que pueda celebrarse ese contrato tipo condicional. Y es absoluto cuando su eficacia no está sometida a ninguna condición. Por ejemplo, una donación con usufructo vitalicio. Ahí debe existir una condición, porque la persona, mejor dicho, existe una condición porque la persona va a entrar a gozar de ese bien hasta que la persona que le está otorgando fallezca, porque es un usufructo. Sin embargo, si esa persona no fallece, nunca va a entrar en posesión de ese bien. Estamos hablando de un contrato condicional y un absoluto, otro contrato que sin necesidad de ninguna condición se entran a hacer el goce de los derechos. Contratos instantáneos y sucesivos. Son instantáneos cuando se consuman o se cumplen de una vez en el tiempo. Y son sucesivos o también llamados de tracto sucesivo si las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o un plazo que se prolongue después de que se ha celebrado el contrato. Por ejemplo, un contrato instantáneo podría ser el mismo contrato de una compra-venta. Un contrato sucesivo podría ser un contrato de un arrendamiento. ¿Por qué? Porque se va dando cada mes, se hace el pago del arrendamiento, el pago del arrendamiento. Y entonces estamos hablando ahí frente a varias prestaciones que se van dando por término, por plazo, y entonces se van celebrando, se van alargando en el tiempo. Es un contrato de tracto sucesivo. Muy bien. Vamos ahí entonces en relación a los contratos. Perdonen que los lleve un poquito rápido el día de hoy, pero si no, no vamos a avanzar en relación a lo mucho que tenemos todavía que aprender. Contratos mercantiles. Ahora ya hablamos de las obligaciones, sus características, los contratos, sus características de tipo mercantil. Los comparamos de una forma muy general con el derecho civil. Y ahora hablamos también sobre una clasificación de los contratos en general. Esta clasificación de contratos que les puse acá son civiles, son de tipo civil, no únicamente mercantil, pero los vamos a utilizar para conocer y entender de mejor forma los contratos mercantiles. ¿Sí? Entonces, estas clasificaciones son civiles, pero como no tenemos otra clasificación para mercantil, entonces la ley nos faculta, según el 1 del Código de Comercio, que podemos ir y tomar también de nuestro derecho civil. Vamos a ver entonces el primer contrato mercantil. ¿Cuáles son los contratos mercantiles? Vamos a ver el primer contrato mercantil. Vamos a ver, por favor, título 2 del libro 4 del Código de Comercio, artículo 695. Y ahí tenemos la compra-venta mercantil. Compra-venta mercantil. Tenemos idea ya porque es el más general de una compra-venta. Ya tenemos la mayoría en compra-venta civil y ahora vamos a ver la compra-venta mercantil, cuando hay una compra-venta civil y cuando hay una compra-venta mercantil. Concepto. Este contrato de compra-venta mercantil es un contrato por el cual el vendedor, miren cómo se llama el sujeto, vendedor, transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al
comprador. ¿Cómo se llaman los sujetos? Vendedor y comprador. ¿Qué lo que hace? Transfiere la propiedad de qué cosa, de una mercadería o de cualquier cosa mercantil al comprador, cuya obligación es pagar el precio en dinero. Ahí estamos el concepto de lo que es una compra mercantil, compra-venta mercantil. Características de este contrato, es decir, la compra-venta mercantil, es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque las dos partes conocen sus derechos y las dos partes se están obligando. Es un contrato oneroso porque hay entrega de dinero. Es el contrato conmutativo. Recuerden ustedes cuando es conmutativo, cuando al instante se conoce si se van a tener pérdidas o ganancias. Es un contrato principal porque no necesita que exista otro contrato para que subsista este, sino subsiste por sí mismo. Y es un contrato traslativo de dominio, porque de una vez va a pasar la propiedad de las mercaderías o de las mercancías al otro sujeto al que se le están adquiriendo o al que se está comprando. Muy bien. Vean ustedes, ahí estamos. Y por eso quise anteriormente explicarles la clasificación de los contratos para que de esta forma ya nos vamos más rápido. ¿Cuáles son los elementos del contrato de compra-venta mercantil? Los elementos personales de la compra-venta son, dijimos, vendedor y comprador. Uno o los dos de estos sujetos deben ser comerciantes y encontrarse actuando dentro de su actividad empresarial. Dice que al menos uno de los dos, ¿se acuerdan ustedes cuando hay un contrato mercantil? Dice cuando uno, al menos uno, ejerce las actividades lícitas de comercio. Los elementos personales, vendedor y comprador. Los elementos reales son la cosa y el precio. La cosa es lo que se está comprando, lo que se está vendiendo, y el precio es el que se está pagando por lo que se está comprando. La cosa son las mercaderías y el precio, la contraprestación a cargo del comprador. ¿Cuáles son los elementos formales? La forma del contrato de compra-venta varía según la mercadería que se está adquiriendo o que se está enajenando o comprando. Ahí estamos frente a la compra-venta mercantil. Vamos a iniciar a ver las especies de compra-venta mercantil, es decir, qué clases de compra-venta mercantil estipula el Código de Comercio. Y ahí les suplico ir anotando en su código, por favor, para ir así rápido. Venta contra documento. Esa la encontramos en el artículo 695 del Código de Comercio. Y dice, esto ocurre cuando el vendedor cumple su obligación de entregar el objeto vendido en el momento en que transfiere el título representativo. Y en este mismo instante se debe pagar el precio. Esta es una venta contra documento. ¿Qué significa esto? Que debo entregar yo un tipo, así tan fácil la explicación, debo de entregar yo un tipo de documento para que tenga validez esa compra. Si yo no entrego, en el caso del vendedor, y el comprador no recibe ese documento que va a representar el título de lo que yo estoy comprando, entonces no va a existir la compra-venta. Debe ser entonces una compra-venta contra documentos. Un ejemplo de una compra-venta contra documentos es la compra-venta de un vehículo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar determinados documentos para que tenga validez esa compra-venta. Yo no puedo decirle a alguien, mire, yo le voy a vender mi automóvil y entonces págueme tanto, y la persona, bueno, ya me pagó, le entrego la llave y ya quedamos. Ahí no estamos celebrando bien esa compra-venta mercantil. ¿Por qué no lo estoy celebrando bien? Porque yo le tengo que entregar el título de propiedad de ese vehículo, hacer el cambio de registro en todo caso, para que tenga validez, hacer el endoso de ese título que yo estoy, del vehículo que yo estoy vendiendo, para que tenga validez esa compra-venta. De lo contrario, no tiene ninguna validez. Entonces hay que revisar cuáles son las compra-ventas o las ventas contra documentos. Leamos el 195. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo.
Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en el que se entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Entonces ahí estamos, tan fácil, venta contra documento, cuando yo, aparte de entregar la cosa, debo entregar un tipo de documento. Vamos con la siguiente clase de compra-venta, que es el Código de Comercio. Y está las venta de las cosas en tránsito. Artículo 696 del Código de Comercio. Dice, se puede negociar un objeto que aún se encuentre en tránsito, pero en este caso el comprador tiene la facultad de resolver el contrato si el objeto no llegara en buen estado. Venta de cosas en tránsito. No la he visto, pero ya me han dado inicio, la he visto ahora como están las cosas, la he visto, por ejemplo, en fotografías, pero aún viene, por ejemplo, ese vehículo en tránsito, todavía no lo he visto yo bien, entonces yo puedo celebrar esa compra-venta de cosas en tránsito, pero puede devolverse o puede cerrarse y ya no culminar el negocio si no llegan en buen estado. 696 del Código de Comercio. Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro de transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador. A no ser que el vendedor supiere al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiere ocultado al comprador. ¿Qué significa eso? Que si en determinado momento yo estoy adquiriendo la compra de algo que viene en tránsito, desde ese momento, dice acá, los riesgos se entenderán al cargo del comprador. Los riesgos, si algo le pasa en el camino, dice según el 696 que van a correrse a nombre o por cuenta del comprador. Hay que tener mucho cuidado en relación a celebrar estas compras, ventas de cosas en tránsito, porque la obligación ya queda a favor del comprador o para él y no para el otro sujeto que sería el que debería garantizar la compra-venta. Tercer tipo de compra-venta mercantil. Artículo 697 del Código de Comercio. Libre a bordo FO. Aquí vamos a encontrar unas como siglas que lo que hacen es que van a representar ciertas frases o palabras que están en el idioma inglés. Si ustedes ven en doctrina a estas frases, por ejemplo, esa FO, FAS, SIF, CIF, estas se les llama en lo doctrinario los Incoterms, que significa términos internacionales de comercio, que no solo se utilizan a nivel de Guatemala, sino a nivel internacional. Por eso está una venta FO, una FAS, una CIF, una CIF, y entonces debemos conocer no solo a nivel nacional, sino esta clase de ventas se da a nivel internacional. Por eso se llama Incoterms, que significa términos internacionales de comercio. Vamos con el 697. Venta o libre a bordo FO. ¿Qué significa? FO significa free on board. Y ahí se las escribí para que ustedes, por eso se llama FO, porque es free on board o libre a bordo. En la venta libre a bordo FO, la cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla, en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador. Por eso es libre a bordo o free on board. ¿Qué significa esto? Entonces, esta compra-venta, según tenemos en pantalla, se caracteriza porque el vendedor cumple su obligación de entregar la cosa y ponerla a bordo del buque.
Yo voy a comprar, y me perdonen ustedes que ponga esto, pero es lo común que vemos, un vehículo, pero lo voy a hacer con una venta FOB. ¿Qué significa? Yo contacto con otra persona, con una agencia que me va a vender a mí el vehículo y voy a querer una venta FOB porque es más barata. Y entonces solo libre a bordo. La persona que me va a vender o la empresa que me va a vender el vehículo me lo va a poner a bordo, si es en un avión o si es en un barco, por ejemplo. Free on board, ahí me lo puso. Entonces, cumple el vendedor su obligación de entregar la cosa y de ponerla en el buque o en el vehículo que me va a transportar. De ahí en adelante, los riesgos se le trasladan al comprador. Si se pierde en el transcurso del viaje, ya no es culpa del que me vendió, sino es mía, porque es un precio FOB, libre a bordo, solo a bordo. Él lo puso a bordo y ya no tiene más responsabilidad. Si le pasa algo, si se avería, si se arruina, si tarda un mes más ese viaje y hay que seguir pagando porque algo sucedió, ya cuando yo venga por acá al puerto, yo tengo que ir a pagar impuestos, tengo que ir a ver quién me lo lleva, quién me lo arregla, quién me hace los pagos correspondientes, quién me lo maneja, quién me lo entrega en mi casa. Entonces es una venta FOB, solo libre a bordo, solo se le pone a bordo. Venta FAS. Artículo 698, que significa free outside. Vamos a ver qué significa esta. En las ventas al estado o al costado del buque o vehículo FAS se aplicará el artículo anterior, o sea, todo lo que ya les expliqué, con la salvedad de que el vendedor cumplirá su obligación de entrega al ser colocadas las mercaderías a un costado del buque o vehículo y desde ese momento se transferirán los riesgos. A un costado del buque, ¿bien? A un costado. Esta compraventa entonces se caracteriza porque la obligación del vendedor es entregar la mercadería colocándola a un costado del medio de transporte, momento en el cual se transfieren los riesgos al comprador. La otra era a bordo del buque, ya lo ponía dentro del buque. Sin embargo, en la compra-venta FAS dice que solo se va a entregar la mercadería colocándola a un costado del buque, costado del medio de transporte. Ni siquiera la va a poner a bordo, sino únicamente la va a llevar ahí a la puerta. Y de ahí en adelante ya es el comprador el que tiene que hacer todos los pagos y todos los trámites necesarios de la mercadería para que llegue hasta sus manos. Artículo 699. Vamos con la compra-venta CIF. Compra-venta CIF. En la compra-venta, costo, seguro y flete, FIS, el precio comprenderá el valor de la cosa más las primas de seguro y los fletes hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Por eso es CIF, costo, seguro y flete. Esta compraventa entonces se caracteriza porque el precio va a comprender el valor de la cosa, más las primas o el pago de un seguro, si se arruina, si le pasa algo en el transporte, tiene el vendedor obligadamente que restituírmela porque él paga un seguro y es una compraventa así. Los fletes hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Y esta especialidad de venta, el vendedor tiene la obligación de contratar y pagar el transporte de las mercaderías y obtener los títulos representativos. También en esta compra-venta está obligado a tomar y pagar un seguro por el valor total de la cosa objeto del contrato y a entregar al comprador los documentos antes señalados. Entonces, esta venta sí es mucho más elevada en precio que la FOB y que la FAS, porque me lo van a poner de una vez a mi casa, me van a pagar un seguro, si se pierde me lo van a reponer, si se pierde en el transporte o en el barco me lo reponen, si ya llegó aquí, por ejemplo, a Guatemala y me lo tienen que traer hasta Quetzaltenango, tienen que venir en buenas calidades y en buen estado, porque yo estoy pagando un precio SIF, costo, que es el precio de mercadería, seguro por si le pasa algo, y flete, me lo van a llevar hasta el lugar en donde yo desee. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en este tipo de compra-venta que es la CIF?
El vendedor en la compra sí se entenderá obligado a contratar y también pagar el transporte de los términos convenidos y a obtener del porteador mediante el pago del flete el conocimiento de marca o la carta de porte, es decir, el título que acredita el transporte. También a tomar y pagar un seguro y por último a entregar al comprador a la persona que éste consigne los documentos a que este artículo se refiere. Ahí estamos con una compra-venta CIF o CIF. Y vamos con una compra CIF, solo CIF. ¿Qué significa? Solo costo y flete. ¿Qué es lo que no vemos ahí? Seguro, porque si no fuera una CIF, si no es una... Esta compraventa es aquella en la que el precio cotizado solo incluye costo y flete. O sea que a diferencia del anterior, lo que se suprime es el seguro. Si le pasa algo en el camino, no estoy pagando seguro, se perdió, ¿verdad? Entonces tendríamos que verificar qué tipo de transporte es el que se está usando para ver qué tipo de compraventa mercantil podemos hacer. Y hablamos con la última clase de compra-venta mercantil, que es el de otras especies. Me van a decir ustedes en dónde lo encontramos. ¿En dónde lo encontramos? Vamos a ver que todas las cosas están susceptibles a ser objetos de compra-venta mercantil. Y inicié hace unos minutos hablando de esto, de que anteriormente pues era mucho más formal la compra-venta de mercaderías. Íbamos a adquirir a una zapatería o un lugar, nos presentábamos y platicábamos con los sujetos. Sin embargo, ahora, por la situación que se está viviendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, han cambiado las cosas. Y entonces, todas las cosas pueden ser susceptibles a celebrarse un contrato de compra-venta mercantil, siempre y cuando uno de los dos se considere comerciante. A nivel local, entonces, puede darse otras modalidades comunes que están previstas tanto en el Código Civil como también en el Código Mercantil y celebrarse compra-venta. Sobre muestras, compra-venta expresando especie y calidad, compra-venta de cosas futuras, compra-venta con reserva de dominio. Puede ser, yo les voy a dar a ustedes unos artículos acá que si quieren los van anotando así algo rápido. Cuando hablamos de otras clases de compra-venta, podría ser a gusto y prueba, según el artículo 1799 del Código Civil. Sobre muestra, que está en el artículo 1800 del Código Civil también. Expresando especie y calidad en el 1801. También compra-venta de cosas futuras en el 1805. Compra-venta con reserva de dominio en el artículo 1834 del Código Civil. En sí, todas estas contrataciones civiles también las podemos apropiar para las contrataciones mercantiles. Podemos celebrar siempre y cuando uno de los dos sujetos o los dos se consideren comerciantes o ejerzan actividades propias de comercio, entonces se pueden ejercer estas actividades y a celebrarse contratos de compra-venta mercantil. Tenemos únicamente ya 5 minutos. Dejamos pendiente para la otra semana lo que es el contrato de suministro, el contrato estimatorio, el contrato de depósito mercantil. Uy, miren cuánto está previsto para hoy, las operaciones de crédito. Empezábamos con el primero, que era la apertura de crédito. Posteriormente teníamos el contrato de descuento y el contrato de cuenta corriente, y por último terminábamos con el contrato de reporte. Pero como no lo avanzamos y ya no tenemos el tiempo, no se preocupen, que vamos trabajando para que queden bien claros estos contratos. Quedamos entonces únicamente con el primer contrato, que es el contrato de compra-venta mercantil, y en estos últimos minutos vamos a trabajar la otra semana sobre ya el contrato de suministro. Entonces, terminamos hoy la compra-venta y la otra semana iniciamos con el contrato de suministro. Ya ahorita nos vamos a ir más rápido porque lo principal era entender y manejar lo del derecho de obligaciones y contratos para entender lo civil y lo mercantil y poder ingresar bien a este libro cuarto de nuestro Código de Comercio. Bueno, regreso entonces con ustedes y voy únicamente a ver si tengo yo algún tipo de
algunas preguntas que estén dentro de la clase de hoy y o alguna observación que ustedes tengan, por favor. Buenas tardes. Sí, compañero. Dice la pregunta. em, en los contratos mercantiles mediante formularios, si la persona no está de acuerdo con alguna de las cláusulas que allí están escritas, se puede hacer algún cambio para alinearla en cuanto a lo que estipula la ley. Sí se puede, pero no lo puede hacer usted cuando ya haya firmado y usted se lleva la copia. Yo me llevo, por ejemplo, la copia del contrato que yo ya firmé y ya en casa reviso y digo, ah, no, este no me conviene y voy a quitar las cláusulas. No, antes de firmar el formulario que ya contiene el tipo de contrato mercantil, entonces yo tengo que enfrente al sujeto que me está entregando la copia y el original de ese contrato, que ya está mediante un formulario, entonces yo puedo agregar y quitar ahí. Y si la persona me dice, no, no se puede hacer eso, yo va a quedar bajo mi criterio si yo voy a firmar, si voy a aceptar ese contrato o si desisto de la celebración de ese contrato de tipo mercantil. Pero en todo caso, sí se puede, pero tengo que hacerlo directamente antes de firmar el contrato. Recuerden ustedes que la aceptación de un contrato se hace mediante la firma que yo estoy haciendo. Y entonces, incluso puedo hacer muchas personas, pero esa no es mi firma. Pero lamentablemente en lo mercantil, como es tan poco formalista, que se tiene por puesta esa firma, porque tienen la documentación, a veces piden fotocopia del DPI, algunas recibo de donde uno vive o algo, entonces ya con esa documentación se tiene que hay buena fe y verdad sabida al momento de la celebración mercantil. Sin embargo, esto es para que ustedes y para que nosotros sepamos y nos ordenemos más en relación a la celebración de ciertos contratos, que la mayoría de ellos son dañinos para nosotros como compradores y ni siquiera nosotros, que a veces somos conocedores del derecho, nos tomamos la molestia de darle una revisadita. Entonces, que ya no nos suceda eso, sino que al contrario, vayamos y pues que tengamos precaución en relación a la celebración de esos contratos. Fíjese que para que ustedes puedan interactuar conmigo, lo que se hace es únicamente por medio de de este correo. Yo lo que hago es leer en clase el correo que me escriben. No es que sus compañeros a los que yo les leo las preguntas, no es que ellos me escriban en el chat, no. Ellos me escriben por medio de correo, yo leo los correos y ahí de una vez les estoy dando respuesta, pero no es que haya un chat en vivo conmigo, no, sino que por la cantidad de estudiantes que son bastantes, no pueden escribir comentarios en clase, pero yo lo que hago es leer los correos, así como el que me está viendo usted ahorita, compañero Luis, y entonces yo le respondo, ya sea en clase si nos da tiempo, y si no, pues durante la semana. Muy bien. Estamos ahí, compañeros, entiendo que ustedes tienen... gracias, compañeros. Es un gusto trabajar siempre con ustedes. Entiendo que ustedes tienen clases ya en unos minutitos y entonces las diapositivas. Si yo las diapositivas se las estoy enviando al grupo, compañero Juan, y en todo caso, si no se las ha recibido, yo se las envío ya en un momento. Ahí estamos, compañeros. Regresamos entonces hasta la otra semana para continuar con nuestra clase de Derecho Mercantil. Ah, bueno, una última duda, dice, para los que todavía podrían estar conectados. Ahorita tengo un promedio de 218 todavía conectados. 240 tengo. Bueno, una última pregunta, dice. En las ventas FOB y FAS, usted mencionó que se puede hacer por medio de transporte, avión, pero según el 697 y 698 solo menciona a bordo del buque. Sí, pero no significa que porque la ley diga a bordo del buque que solo va a ser en barco. No, eso es una generalidad que utiliza el Código de Comercio, pero no significa que solo va a ser a bordo del buque. Incluso ahora los buques así grandes ya no existen. Anteriormente cuando se suscribió, recuerden ustedes que nuestro Código de Comercio es 2-70.
sea que data del año 1970, ni siquiera existía la Constitución Política de la República de Guatemala y ya teníamos Código de Comercio. Entonces, no significa, compañera, que eso va a ser un buque que va a transportar las cosas, no. Eso puede ser un vehículo, puede ser un avión, puede ser una lancha, lo que sea necesario para hacer el transporte de las mercaderías y de las cosas que estamos adquiriendo. No significa que solo vaya a hacerse por medio de un buque. Buenas tardes. Dentro de las obligaciones de los contratos mercantiles, dice, no se hizo mención del contrato mediante pólizas. Las obligaciones de los contratos no se hizo mención de contrato mediante pólizas. Bueno, sí, vamos a hablar de ciertas clases de contratos mercantiles que llevan implícita una póliza, pero cuando usted se refiere a póliza, podría ser los mismos formularios que son los que se trabajan. Y sí se habló sobre los contratos preredactados o los de que eran mediante formulismos o formularios, que es lo mismo mediante pólizas, es decir, que ya están impresos, que ya traen las estipulaciones y que solamente se llaman también contratos de adhesión, porque yo no puedo establecer las obligaciones del contrato, sino que yo solo me voy a adherir al contrato que ya viene redactado y que incluso, como mencionabas anteriormente, mencionaba yo, ni siquiera puedo decir que lo cambien, porque me van a decir, no, entonces no compre. Entonces estamos hablando mediante pólizas, pero sí es un tipo de contrato. Y recuerden que la clasificación que les di fue una clasificación dentro del derecho civil. Y vamos para entender ya mejor, de mejor forma, los contratos de tipo mercantil. Muy bien, compañeros. Entonces, me despido de ustedes y nos vemos la otra semana en el curso de Derecho Mercantil.